Mario Bojorquez, poeta, gran poeta, amigo, te doy la bienvenida a la Sinfonía de los Autores. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Yo tenía muchas ganas de tenerte en la Sinfonía de los Autores, de conversar contigo. Creo que va a ser una aportación valiosísima. A lo mejor ahorita no lo vemos porque pues estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos, pero creo que en el futuro va a ser muy importante tener un testimonio así, ¿no? Tuyo y de todos los autores que van a formar parte de esta sinfonía, ¿no? A mí fíjate que, como te comentaba hace un momento, la idea es empezar a, digamos, como a reconstruir un poco todo este tejido de recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de cuando empieza uno a escribir sus primeros textos, sus primeros poemas, y al mismo tiempo, pues van saliendo reflexiones al respecto, reflexionar un poco también al final, digamos, sobre tu obra, sobre el panorama poético. Tú tienes un conocimiento brutal de lo que está sucediendo en México, en Latinoamérica, en la lengua española y sobre todo por el trabajo que han hecho en Círculo de Poesía, que yo siempre he valorado muchísimo, respetado muchísimo y admirado muchísimo, pues el conocimiento de todos estos poetas, ¿no? De todo el mundo. Ahora estoy leyendo a Semjon Hanim, por ejemplo, que voy a presentar ahora en la Sinfonía de los Libros. Gran poeta, me ha gustado mucho todos sus entramados que tiene y toda esta mirada que tiene tan aguda sobre lo minúsculo de la vida y cómo se mete él en eso. Entonces, bueno, has hecho muchísimas cosas. Son conversaciones que no van a terminar, amigo, porque francamente, pues tenemos poco tiempo y y no se puede agotar todo. Pero a mí me gustaría, Mario, porque pues yo siempre te leo reseñas sobre tus libros o alguna entrevista sobre libros, o sobre alguna novedad tuya. Tocamos temas a veces cuando nos vemos que se salen, o sea, como que no son aptos para preguntarte esto que te voy a preguntar. Pero me gustaría muchísimo que nos hablaras un poco sobre estos años formativos, o sea, dónde naces, quiénes son tus papás, qué hacen tus hermanos, tú en esos años, quién eras o qué estabas haciendo en ese momento, si ya había algún interés por la poesía o cuáles fueron esos momentos que tú recuerdas así de golpe que fueron como muy significativos para ti. Empecemos hablando de la infancia, que sabemos que para los poetas es sumamente importante. Muchas gracias, querido Rogelio, por recibirme en esta conversación que provocas, como siempre has provocado a través de los años, la conversación sobre temas que nos impactan, sobre temas que nos representan en nuestra existencia, como es el caso de la poesía en todas sus posibilidades de conocimiento, de observación, de estar en el mundo, de conocer el mundo, de acercarse al mundo a través de ella. Entonces, a mí, bueno, siempre me maravilla encontrarme contigo, ya sea por teléfono, por WhatsApp o bien en esta grabación como lo hacemos en la vida, para compartir, aunque sea estos minutos breves de existencia que compartimos en el mundo real y a veces virtual, pero que es real a su manera ya. Cualquier cosa que tenga que ver con eso que modifica nuestros corazones y que pone en alerta nuestros sentidos para poder percibir las cosas del mundo. Me preguntas por mis padres. Mira, justo atrás de mí ves a un niño que está sentado. eh, Sí. es un niño pequeño, debe tener unos 2 años de edad. Y luego ves allá al fondo, en el mismo lugar, 40 años después, en el mismo lugar sentado, al hombre este que ha crecido y está sentado afuera de la casa donde nació, ¿no? Tanto el niño como el varón, aquel cachetón que allá ves, ¿no? Están sentados justo en la casa donde nació. En otra foto que se puede acaso notar, está un niño junto a dos personas mayores, es mi papá y mi mamá, don Alejandro Bojorquez y doña María Güereña. Ok. María es además
el retrato exacto de mi hija Sofía. Wow. Sofía, el retrato físico de mi hija Sofía, que ahora mismo tiene 32 años. Yo soy ese niño que está celebrando su cumpleaños, y antes se acostumbraba que en los periódicos apareciera el niño tal, cumplió años, ¿no? Y Exacto. le hicieron un pastel. Y mi papá, Alejandro, que es, digamos, en alguna forma el retrato espiritual, no físico, pero sí espiritual, de mi hijo Fernando, un cocinero magnífico, Alejandro Bojorquez Favela, y mi hijo Mario Fernando, también un cocinero con mucha conciencia de sus instrumentos y de los ingredientes con los que se construye la maravilla. Mi papá, agente viajero, es decir, comerciante, agente comercial de empresas, como se acostumbraba antes. Ahora ya no existe ese oficio porque la gente compra a través de internet, ¿no? Eh, Mi papá viajando, haciendo comercio. Mi hijo Mario Fer también, como representante de laboratorios farmacéuticos, alguien que tiene que vender todos los días y que todo lo que construye depende de su palabra, ¿no? Es decir, de la construcción de mundos posibles a través de la pronunciación del idioma. Viajero como él, en fin, allí nací. Soy hijo de una familia de muchos hermanos, 9 por todos los que alcanzaron a vivir un buen tiempo. Además, hubo otros bebés que murieron al nacer. Grande Están la mis familia. hermanas, ¿no? Mis hermanas gemelas, María de Jesús y María de los Ángeles, que son mayores que yo. Entre mi hermano Fernando y yo nacieron ellas. Y que murieron cuando eran bebés, ¿no? Una era morena, la otra era blanca, en fin, de pronto yo ya nazco ahí donde están estas historias, ¿no? El nacimiento, un nacimiento difícil, a pesar de que mi mamá tenía, digamos, esta Larga experiencia, ¿no? experiencia. De haber tenido 8 hijos antes, 10 hijos antes, ¿no? Y yo no podía nacer, y mi abuela Guadalupe, que es la madre de mi mamá, estaba allí presente, y entonces pasaban las horas y yo me estaba pasmando, como se dice, ¿no? Es decir, no podía nacer, eh, hasta que mi abuela se desespera porque yo creo que percibe que ya se están poniendo graves las cosas, ¿no? Retira a la enfermera que han contratado para cuidar, la partera que han contratado y que no ha puesto en operación el sistema de nacer, ¿no? Entonces mi abuela misma, poniendo una mano, dicen, puesto que yo no lo puedo recordar eso, ¿no? Poniendo una mano como de un gigante sobre el vientre de mi madre, me hizo saltar allá afuera, ¿no? ¿En serio? Y vivir. Nací completamente oscuro porque ya estaba el tema de la Morado. falta de respiración, ¿no? Mi hermano Fernando, que era un muchacho muy blanco, casi rubio, un muchacho muy bonito. Mi hermano Fer rápidamente se asustó porque dijo que tenía un hermano negro. Yo soy ese patito feo, el hermano negro de mi hermano Fer, ¿no? Que Digo, después tuve la chingas. oportunidad de quererme mucho porque yo era su hermanito, y de yo quererlo también. Él murió joven, murió a los 33 años, Fuck. y bueno, es el primero de los hermanos que murió. Eso fue ya hace muchos años, ¿no? Mi hijo Fer lleva su nombre. Él lleva su nombre, el nombre de mi hermano Fernando, que se lo pusimos antes de que mi hermano muriera, es decir, no tiene que ver con una suerte de Ajá. sustitución, ¿no? Sino más bien un homenaje a mi hermano, digamos, más cercano en edad, ¿no? Pero tuve muchos hermanos hermosos, muchos. Mi hermano Alejandro, que él debía ser un adolescente cuando yo nací, él debía tener unos 15 años más que yo o algo más. Él murió recientemente, mi hermano Alejandro. eh, Escribía poemas, ¿no? Ah, Escribía poemas, Alejandro, y entonces yo escribía poemas junto con él, ¿no?
Decía, hoy vamos a escribir poemas en su cuarto que quedaba en la parte de atrás de la casa. Y entonces dice, bueno, ahora vamos a escribir poemas, tú toma esta pluma, escribe poemas ahí, yo voy a escribir mis poemas acá, ¿no? Entonces siempre fue mi hermano Alejandro muy amoroso conmigo, soy como, digamos, su hijo mayor, ¿no? Eh, y bueno, él me adquiere como hijo desde entonces, que te digo, tiene 15, 16 años. A él le decían el tata porque tenía mucha barba ya desde la secundaria, entonces era como un abuelito, por eso le decían el tata, ¿no? Aunque era un muchacho, usaba motocicleta, por ejemplo, era un hombre de acción. Además vestía de un modo impecable, impecablemente maravilloso, un hombre que tenía mucha conciencia de su cuerpo y de su Cuidado personal. representación, ¿sí? Se mandaba, por ejemplo, a hacer zapatos, ¿no? Y uno dice, ¿qué le está pasando a alguien que tiene la Claro. idea del diseño de un zapato? No ir a la zapatería, sino diseñar su zapato y Órale. mandar construir, ¿no? Cosas de ese tipo, mi hermano Alejandro. Al final ha muerto recién, pero antes de morir, yo pude acompañarlo muy bien porque su muerte estaba prevista, ¿no? En una enfermedad severa. Y entonces, bueno, pues conversábamos mientras él trabajaba, porque tenía que terminar un proyecto que se había propuesto y por eso no se moría, porque tenía que terminar eso. Terminar el proyecto. Cabrón. Exacto, un proyecto de ingeniería interesante, un fertilizante de natural, un fertilizante y al mismo tiempo eh, esto que hace que los animales se vayan, ¿cómo se llama eso? Como un insecticida, digamos, ¿no? Pesticida. Ujú. A partir de una planta que se llama gobernadora en el desierto. Él vivía en el Ah, desierto. muy Entonces él buena, por cierto, la gobernadora. Bueno, nosotros somos herbolarios también, recuerda. bueno, entonces él usaba la gobernadora para sus propios plantíos y se dio cuenta que podía hacer una producción mayor y servirle a más gente. Entonces tenía que terminar esa fábrica de transformación de la gobernadora en este fertilizante, insecticida y todo lo demás que ¿Tú, los usos que llegaba a tener tú esta crees, planta. Mario, que ahí, qué edad tenías cuando empezaste a escribir poemas con Alejandro, tu hermano? Bueno, yo escribía poemas con Alejandro, pero digamos que yo tenía un entorno de la poesía en mi casa. Mi Ah, papá era un excelente lector, ajá, un lector dedicado, amoroso con los libros, ¿no? Que rápidamente se dio cuenta que yo tenía interés en eso. ajá. Entonces, se aseguró, sin ninguna violencia, de acercar libros, provocar conversaciones, ¿no? Con suavidad, para que no fuera para mí algo cargoso. Impositivo, ¿No? claro. Entonces, de modo tal que yo era poeta niño, pues desde los 4 años aprendí a leer con ellos en mi casa Wow. y a escribir poesía. Entonces, por eso me ves de pronto tan excitado tú años después con ese muchacho que solo habla de poemas y los Claro. poemas y los poemas, es porque en realidad no he tenido otra conversación en mi vida, ¿no? Es Tu decir, yo me he dedicado a eso. sí, tu papá entonces leía, ¿tu mamá leía, Mario, o no? No, mi mamá no leía, mi Ya mamá no, está no ocupada leía, también, ¿no? miraba Antes. telenovelas y bueno, tenía un montón de hijos, ¿no? O sea, de pronto uno piensa ahora, yo tengo 2 hijos, el Fer y la Sofi, ¿no? Y ya son una gran, digamos, exigencia de Ah, atención. no, ahora Aún 10. hoy, aún hoy que ellos son ya gente Claro. adulta, que yo soy abuelo, tengo 2 nietos, ¿no? Aún así, sigo al tanto de ellos. Entonces me imagino a mi mamá con 9 hijos allí corriendo, todos pidiendo algo, ¿no? Mario, y ahí en el entorno este, por lo que me hablas, es un entorno amoroso, ¿no? En el que creces de niño, o hay tribulaciones que te impactaron, o había cosas que te... La sensibilidad, obviamente, ya ves que lleva siempre a generar pues, miedos, temores o situaciones que no son muy gravosas, pero que uno las, las hace, ¿no? Grandes. Pero ¿cómo fue esos tiempos de niño en la infancia? Yo creo que a mí me educaron muy mal en un sentido. Voy a tratar de explicar.
Em, ese niño hermoso, inteligente, ¿no? No comprendió que el mundo era otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo salgo al mundo y no soy hermoso para los demás y no soy maravilloso como para la gente de mi casa, entonces sufro un choque, ¿no? Ah, ok. Órale. Claro, entonces, claro, mi papá solo se refería a mí como niño hermoso. Entonces, tú imagínate, yo era el niño hermoso, el bello niño, ¿no? Y además lo creía porque toda la demostración de amor era en ese sentido. Entonces, Ajá. cuando llego a la calle y no me tratan de niño hermoso, pues yo me saco de onda y digo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué mi belleza no les conmociona como a la gente de mi casa? Entonces Claro. hay un desbalance, hay una desproporción que me ha costado algo más de 50 años sobrellevar. Ah, sí. Sí se Sí, ha prolongado esa situación ahí. sí, porque de pronto yo cometo acciones que creo que tienen un buen sentido de las cosas, ¿no? Y que merecerían Una aplauso concepción, claro, y no lo tienen, no lo obtienen, ¿no? claro. Y entonces te digo, sigue siendo una confrontación al respecto del mundo. Y entonces es por eso que de pronto yo he aprendido a hacer las cosas por mi cuenta, ¿no? Eso de pronto también genera otro tipo de confrontación con la realidad cuando alguien te dice, ah, bueno, yo no te voy a aplaudir. Y yo digo, bueno, perfecto. Entonces, hazte a un lado, porque yo voy más adelante, ¿no? Ah, Oye, no te voy a aplaudir, pero además no permitiré que avances. Lo siento, pero yo tendré que avanzar. O yo te quiero mucho, no avances más allá de mí, porque yo quiero que estés junto conmigo en mi mediocridad. Bueno, lo claro. siento, yo tengo que avanzar en mis propósitos y en mis proyectos. Entonces, alguna gente puede incluso tener la opinión, eh, y está bien que la tenga, ¿no? De que soy oportunista. Ajá. Yo, Rogelio, yo en realidad lo que considero es que algunos son inoportunistas, ¿no? Entonces, siempre ha habido, digamos, esta tensión entre la realidad Sí. real y la realidad soñada, digamos, que uno Fíjate puede que, ver de sí mismo. claro, fíjate, Mario, que por eso estas conversaciones me fascinan, mano, porque voy encontrando siempre puntos de contacto, digamos. Yo también, yo no tuve la cantidad de hermanos que tú tuviste, pero sí también tuve mucha atención porque fui hijo único. Me pasó como a ti, me atoré ahí en el vientre de mi madre y me puse morado, incluso se me hizo uno que le llamaron capo craneana porque pues, se me inflamó ahí, ¿no? Y eso que dices tú del oportunismo, etcétera, a veces me ha sucedido porque yo, al igual que tú, de manera diferente, pero voy trabajando, pues, ¿no? Voy trabajando y muchos creen que yo voy trabajando por el culto a la personalidad, por reconocimiento, por esto, por otro, incansable, insaciable, lo que sea, pero en ocasiones, como tú lo sabes muy bien, pues traemos una pasión enorme, ¿no? Sabemos que a esto venimos y sabemos que tenemos que dar todo lo que podamos en eso y sabemos que hay una gran satisfacción en eso también, ¿no? Oye, que esto, no lo quieren hacer, bueno, yo lo voy a hacer, pues, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, a mí me parece esto que me dices, me aclara muchísimas cosas sobre, obviamente, el poeta que ahora eres y más que el poeta, la pasión, ¿no? En forma de cuerpo que ahora eres y que has tenido siempre para la poesía. O sea, yo no sabía ni tenía idea de que tú habías, el primer plato que te sirvieron fue de poemas, pues, ¿no? Para comer de niño, la primera papilla. ¿Cuándo hay? Háblame un poco, Mario, de los primeros esos autores que para ti fueron como de mucho impacto. Yo en la secundaria, por ejemplo, te puedo decir que el primer poema que me impactó y que declamé y que cambió mi vida fue Qué lástima de León Felipe, ¿no? Tú tuviste, eso fue en primero de secundaria, tú tuviste ya en ese momento algunos autores que fueron de mucho impacto para ti en todo ese mundo maravilloso que estabas viviendo. Sí, sí, por supuesto que sí. Y por el otro lado, el tema de la memoria, ¿no? Es decir, yo puedo recordar ahora mismo el poema, el poema al que nos vamos a referir, ¿no? Que es un poema de Federico García Lorca y que a mí me impactó muchísimo desde que soy niño. El poema es uno de sus romances, pero ni siquiera es uno de los más famosos, ¿no? Ajá. Es uno que dice,
24 bofetadas, 25 bofetadas. Después a la noche mi madre me pondrá en papel de plata. Wow. Guardia civil caminera, dadme unos sorbos de agua, agua con peces y barcos, agua, agua, agua. Oh Wow. mandor de los civiles, que estás arriba en tu sala, ¿no habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara? No, Entonces tú piensas en ese poema construyendo la personalidad de este muchacho que ves, ¿no? Este muchacho crecido. Yo pedí siempre pañuelos de seda para limpiarme la cara, aún en las peores condiciones. Es decir, ¿no? Ya preso por la Guardia Civil, yo claro. exigí un trato considerado a la persona. Bueno, y de alguna forma, Mario, fíjate que es muy interesante. Aquí anoté a tu hermano Alejandro porque pues tenía un gusto, ¿no? Un gusto estético, incluso hasta para los zapatos, pues, ¿no? Y que Sí, tú sí. admiraste mucho y que de alguna forma también influye, porque siempre hay una presencia que nos influye mucho, ¿no? Yo tengo un tío que me influyó mucho en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, esa presencia también ahora me hace mucho sentido. Empiezas con estos autores y empiezas, ¿en qué momento empiezas, Mario, a como ya a seguir tu propio camino, es decir, a comprar libros, a escribir tus propias cosas ya sin la guía de tu hermano? Y eventualmente, ¿cuándo se da ese momento mágico de decir, wow, publiqué mi primer poema o entré a un taller y si entraste a taller literario? ¿Cómo fue esa transición? Fíjate, aquí está mi tercer hermano. Mi tercer hermano es Rafael. Rafael está vivo, ¿no? Somos los dos hermanos varones vivos de la familia. Mi hermano Rafael era la aventura. Entonces con él aprendí a acampar en el monte, a cazar, a pescar, a ir al mar. Él trabajó de pronto como mecánico de barcos. Ajá. Son unas máquinas diésel impresionantes con unas llaves grandísimas, son tuercas inmensas, ¿no? Y entonces él trabajó un tiempo como mecánico en los barcos camaroneros. Y a mí me llevó allí, yo estuve allí en alta mar sacando camarones, ¿no? Cuando soy un adolescente, pero estoy con él cazando animales en la sierra con gente verdaderamente feraz, ¿no? Eras un Rambo. Exacto, yo estaba allí con él explorando, explorando el mundo sin miedos, ¿no? Es decir, cualquier forma de miedo, aunque reconocible, es decir, no es que no tengas miedo, tienes miedo todo el tiempo, pero más allá de ese miedo tú avanzas, vas buscando cómo ese miedo logra, digamos, su perfección entre ser trascendido, ¿no? Y La entonces osadía es mayor que todo eso, ¿no? cuando estoy en la secundaria, yo le digo ya a mis amigos que yo soy poeta, lo cual es una cosa muy rara, ¿no? Eh, y aprendo, con mi hermano Rafael, por ejemplo, aprendo la violencia del lenguaje, ¿no? Es decir, todas las formas que son formas muy sinaloenses de expresión, incluso afectiva, pasan por la ofensa, por el lenguaje virulento, grosero, ¿no? Es decir, son formas de la grosería que implican incluso afectividad. Pensemos en eso, ¿no? Y eso, por supuesto, construye también otra parte de mi ser, ¿no? Por un lado, yo pedía, por supuesto, los pañuelos de seda con Federico García Lorca, ¿no? Con los zapatos que se mandaba a hacer mi hermano y sus trajes y todo esto, ¿no? Wow. Manera de cuidar el pelo, etcétera, porque se usaba melena entonces, claro. Ah, Yo era niño de melena también, y entonces me decían el Rebeco, cuando niño, el Rebeco que venía de rebelde, ¿no? ajá. Yo era el Rebeco, el niño que era rebelde, que ya era hippie desde niño, ¿no? Entonces usaba el pelo largo, y eso lo permitían en mi casa, lo cual también es singular, ¿no? Ah, Entonces, bueno, ese es mi hermano Rafael y con mi hermano Rafael y la secundaria, donde, bueno, la secundaria siempre es un lugar muy hostil, ¿no? Muy hostil. Entonces, allí yo me convertí en una suerte de demonio que muchas veces de adulto se ha manifestado de nuevo, ¿no? ah.
pero no me golpeaba con nadie, solamente decía palabras tan duras que generaban temor a mi alrededor. Y entonces yo fui reconociendo también el valor de las palabras, es decir, en su forma emocional, ¿no? Es decir, cómo producen las palabras emociones en los otros, ¿no? Para escoger, por ejemplo, el mote para el compañero de clases, ¿no? Que lo va a además marcar para toda su vida, ¿no? Que aún sigue ahora, ya somos señores y nos seguimos hablando así, ¿no? Con esos mismos nombres, ¿no? Porque es, digamos, es la selva, la secundaria es la selva, ¿no? Sí, Y entonces, bueno, yo ya soy poeta ahí, solo que no tengo libro, ¿no? Es decir, ¿soy poeta de qué o por qué? Bueno, soy poeta porque yo estoy considerando la posibilidad de dedicar mi vida a un pensamiento superior, a una forma elevada del lenguaje, ¿no? wow, qué interesante, cara. Y bueno, ahora sí pensemos, ¿no? Insoportable, leído, digamos, al respecto de mis compañeros. Hay, por ejemplo, un amigo que es mi amigo aún, que se llama Edgar Amador. Somos amigos hace 40 años, ¿no? Mi amigo ¿Conoces? Edgar, que es poeta, traductor y que es un economista brillante, que se dedica a la economía, ¿no? Entonces, claro, cuando nos conocemos en la secundaria, me dice, oye, ¿a ti te gusta leer? Claro, por la forma en que hablamos sabemos quién lee y quién no. Claro. Y le digo, sí, sí leo. Dice, yo también leo. ¿Te gustan los cuentos? Le digo, sí, me gusta Borges, me gusta Cortázar. Dice, eso es lo que a mí me gusta también, ¿no? Y empezamos a hablar de cosas, de cuentos, de novelas, de narraciones, ¿no? Pero un día que voy a su casa me doy cuenta que su librero está lleno de poemas, ¿no? Le digo, oye, ¿lees poesía también? Me dice, sí, leo poesía. Digo, yo también leo poesía y no me gustan los hombres. Dice, que a toda madre, cabrón, ¿no? Es decir, no leemos poemas porque nuestro espíritu se haya reblandecido de alguna manera, sino exactamente por lo contrario, ¿no? Claro, Porque está reafirmada. Y claro. entonces empezamos ya a hablar de poemas ahí. Entonces es algo bonito, estamos en primero de secundaria, ¿no? Tenemos 10, 11 años y ya podemos hablar de poesía sin avergonzarnos delante de los otros, ¿no? Ujú. Por ahí va, imagínate entonces tú eso, ¿no? Y ahí, Mario, ¿cuándo se da el paso, te digo, a publicar tu primer? Bueno, y entonces mis hermanos se dedican a comprar granos y semillas, ¿no? Ajá, Y compran cosechas y luego las venden, por ejemplo, si compran trigo, lo venden a los molinos de harina y así, ¿no? Eh, Ellos se dedican a eso, que por supuesto a mí no me importa, pero para nada, no tiene nada que ver conmigo. Y entonces estoy leyendo yo de un modo muy acusado, estoy muy concentrado en la lectura. Mi mamá me ha permitido no ir a la escuela, no trabajar, sino solo leer, ¿no? Entonces yo le digo, sí, yo puedo ir a la escuela, pero en realidad siento que pierdo tiempo yendo a la escuela cuando yo puedo estar leyendo mucho más, ¿no? Y entonces traigo un nivel de lectura que nunca he podido recuperar, ¿no? No sé, entre 500, 600 páginas diarias, que tú sabes que se puede alcanzar si uno no hace otra cosa que eso, ¿no? claro, Y bueno, varios libros al mismo tiempo, leyendo como una verdadera máquina trituradora, ¿no? claro. Eh, y entonces, bueno, aprendiendo lenguas, aprendiendo muchas cosas, ¿no? Filosofía, historia, además de poemas, muchos poemas, ¿no? Entonces estoy consumiendo literatura, de modo tal que mis hermanos empiezan a preocuparse de que yo me esté volviendo loco o una cosa así, ¿no? Y dicen, tenemos que sacar a este cabrón del cuarto y llevarlo al mundo. Y entonces me dicen, oye, vamos a tener en Mexicali una cosecha de trigo, ¿por qué no vienes, no? Y yo les digo, ¿y yo qué voy a hacer ahí? A mí qué me importa su... No, 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 tú ven, tú sigue leyendo, pero acompáñanos y nos vas contando lo que lees, ¿no? Entonces accedo a ir con ellos y estamos allí, se acaba la cosecha de trigo. Y yo les digo, aquí me quedo, aquí me voy a quedar a vivir en Mexicali. ¿Y qué vas a hacer aquí? Les digo, voy a trabajar para la universidad. Bueno, pero ¿cómo si tú no eres licenciado ni nada? Lo resolveré, ¿no? Yo tengo, ¿qué será? Unos 20 años ahí, ¿no? Ey,
un poco menos, quizá 18 a 19, una cosa así, 20 quizá ya. Y entonces llamo un día a la universidad y les digo que yo les ofrezco enseñarles poesía, que soy magnífico en poesía, ¿no? Y entonces la gente de difusión cultural me recibe, la directora de difusión, y me dice, bueno, explíqueme, ¿usted qué estudió? Le digo, no he ido a la universidad, pero soy magnífico en poesía. Sé todo lo que pueda saberse, ¿no? Me dice, ¿cómo He podemos probar eso? triturado, he triturado 500 páginas diarias nada más para que se vaya de los últimos 10 años. Y entonces le digo, ¿tiene algún libro de poemas por aquí? Sí, bueno, ahí está el librero. Agarro uno, lo abro y le digo, mire, ¿cómo funciona? Le digo, esta persona, quien escribió este poema, ¿no? Ha corregido su poema, no es, el poema no está en su estancia original, ¿no? El primer verso que escribió fue este, luego pensó que lo mejor era colocar el cuarto verso arriba, ¿no? El poema debió leerse al principio de esta manera, y ordeno cómo ocurre el pensamiento poético, ¿no? Y le digo, sin embargo, lo ha puesto así, y aún así no lo ha conseguido. Para que este poema sea correcto, debe leerse así, ¿no? Dice, ¿cómo sabe usted todo eso? Y le digo, porque estoy viviendo de un modo tan intenso el tema de la poesía que yo ya puedo incluso adivinar el pensamiento del poeta, ¿no? Sí. Dice, yo soy la autora. Y Ajá. yo pienso, vale madre, ya no me van a dar trabajo. Y me dice, y estoy sorprendida que usted sepa eso de mí, ¿no? Ah, Le digo, bueno, pues mire, eso es lo que ofrezco. Y me dice, pero ya tengo maestro de poesía. Le digo, también soy magnífico en ensayo. ah, Entonces me dice, quédese ya, ¿no? Entonces eh, me dan una clase de ensayo y yo hago una suerte de historia del ensayo en esa clase y me quedo allí de profesor en la universidad, pero a mí no me gusta la vida universitaria. Yo sé que te tú quedas la ahí. has considerado para tu proyecto de Ajá, literatura y de vida, pero a mí nunca me ha gustado la universidad porque yo siempre la sentí como una cosa que me impedía eh, ajá, intentar otra aventura, ¿no? Y ajá, entonces decidí no quedarme en esa universidad, aunque ya tenía ya 36 horas de las 40, es decir, me faltaba poquito tiempo para hacer tiempo completo, y ajá. entonces comprarme mis 6 el sábado y ver el fútbol, ¿no? Como hacen los profes. Yo Oye, sé que no, pero muchos sí. pero ahí en ese momento, Mario, o sea, lo que platicas obviamente pareciera insólito, pues, ¿no? Un muchacho Era, de 20 años que llega y hace esto, ¿no? Y ingresas a una universidad. En ese momento tú ya tenías un libro, por ejemplo, ya tenías tenía construido. muchos poemas, pero no tenía libro, porque yo no tenía conciencia de libro, tenía Ajá, conciencia de poema, ¿no? ajá, Entonces, claro, yo llego ahí y hay una convocatoria, todo el mundo está viendo la convocatoria de los premios estatales de literatura en Baja California, que ajá, se convocaban en varios géneros, ¿no? Y ajá, entonces una amiga que viene a mi clase, bueno, además yo soy jovencito, soy muy guapo y además poeta, cabrón. Entonces, pues ajá, todas las muchachas de Mexicali de esa época, pues quieren platicar conmigo, ¿no? ajá, Entonces soy un muchacho en ese momento, ¿no? Digamos, excepcional para ese paisaje, ¿no? Para el paisaje calmo del desierto, ¿no? De claro, pronto llega este elemento allí raro, ¿no? Ese muchacho raro que solo habla de poemas, que sabe, todos los poemas del mundo se lo sabe, ¿no? Y que además tiene esta capacidad para leer y desentrañar lo que está leído ahí, ¿no? ajá, Entonces una señora me dice, ¿usted no va a mandar a este premio? Le digo, sí, pero necesitaría yo pasar a máquina mis poemas. Me ajá, dice, tengo una máquina y una máquina muy buena de esas que se llaman de Margarita, ¿no? Y es muy bonito de pronto en este libro que se llama Pájaros Sueltos porque viene en su edición original la nota que ella me dejó en un post-it, ¿no? Donde dice, Mario, la máquina está acá puede cambiar las cintas, ¿no? Si necesita café al lado te dejó un derecho, ¿no? recado, te dejó un Un recado. recado y me Y eso lo presta un conservas. artículo.
me presta su cubículo y su máquina y ahí paso yo todos mis poemas en limpio, mando al premio y me lo gano, claro. Entonces ¿Cuál yo fue este premio, Mario? confirmaba, ¿Cuál fue este premio? Con tu primer libro. primer libro, sí, sí, pues no era un libro, por eso se llama Pájaros Sueltos, Claro, porque cada uno de, entonces tenía yo conciencia de poema, te digo, pero no de claro, libro, ¿no? claro. Entonces ese es mi ensayo de libro, lo que mando, gana el premio, y entonces viene a confirmar todo eso que yo decía, que no era una balandronada, de que yo sí Claro. sabía de poemas, ¿no? Cómo estaba la onda con los poemas. Y mi jurado es Víctor Manuel Mendiola, el gran poeta y editor, ¿no? Sí, Manuel Ulacia Altolaguirre, un poeta que murió hace algunos años, pero que Manuel era un Ulacia, poeta sí. magnífico, ¿Cómo no? ¿Cómo no? y Dionisio Morales, ¿no? Mi maestro Dionisio Morales, ellos tres eran los jurados de este premio, o sea, gente a la que no conocíamos, no teníamos ningún tipo de relación, ¿no? Yo los conocí a partir de ahí, y bueno, sigo conversando con ellos, con Manuel ya no, Ajá, pasados los años, ¿no? claro. Y Sí, ahí Dionisio va a ser mi jurado en otro premio, ¿no? Él me va a dar el premio Enriqueta Ochoa, ujú. allá adelante, años después, ¿no? Y ahí, Mario, eh, tú ya tenías, porque tú te mueves, tú, digamos, emigras, ¿no? De tu tierra nativa, de tu tierra natal, pero tú ahí ya, que te sientes como con empiezas a conocer poetas de tu generación, estás todavía como solo, trabajando como solo, o cómo empiezas tú a formarte una idea de que después va a ser ya, pues de alguna forma ya me contarás un poco confrontativa, porque ya sabemos que hubo pues unas vertientes de la poesía y algunos poetas, etcétera, que eran, pues de alguna forma, no contrarios, pero sí caminaban en una línea diferente, pues sí estaban en el centro de la capital del país, etcétera, y donde estaban ahí, pues las editoriales, las becas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué momento tú haces esa transición ya de decir, yo me identifico con este, o fuiste, o duraste mucho tiempo, este, Hubo de inmediato, fíjate, y eso es algo interesante porque estamos hablando de los años 90, al principio de los años 90. Yo estoy publicando en Mexicali mi primer libro sí, y de pronto llega una carta al Instituto de Cultura donde trabajaba mi amiga Olga Angulo y me enseña la carta. Es ajá, una carta que envía por Rúa Libros donde dice, solicitamos que nos envíe 2 pájaros suelto Mario Bojorques a esta dirección y díganos dónde le depositamos, ¿no? Empiezan a pedir mi libro acá, en la ajá, Ciudad de México. Y si ahora esa cosa es difícil, imagínate tú antes, 30 años atrás, era casi imposible eso, ¿no? ah, Entonces yo vengo con mi amigo Edgar a visitarlo, mi amigo Rubén, su hermano, que son amigos muy queridos míos, a Ciudad de y México. entonces acá en México, y les dejo una caja con mis libros, ¿no? Por si teníamos que regalar a alguien aquí y ya para no cargar con ellos y yo volvía por ahí. Ujú, Entonces, mi amigo Rubén Amador, da una fiesta en su casa de la facultad. Él estudia historia, pero la facultad incluye varias carreras, ¿no? ajá. Entonces, alguien se da cuenta de esa caja y le dice, entonces tú eres el que tiene los libros de Bojorques y no nos dejas comprarlo, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué te los quedaste tú todos, no? Y él dice, ¿de qué me estás hablando? Dice, sí, es que en mi clase, mi maestro Hernán Lavín Cerda nos propuso que consiguiéramos este libro de ese muchacho que vive allá, ¿no? De ese Ajá, poeta, y ya vemos que tú los tienes todos, aquí tienes 30 de ellos, ¿no? ¿Por claro, qué te agandallaste para revenderlos? Y claro, entonces él me habla y me dice, mira lo que me pasó en esta fiesta, cabrón. La gente quiere leer tus materiales, ¿no? Oscar de la Borbolla, yo no sé de pronto cómo les llegan a ellos estos libros, ¿no? También en su clase utiliza, además de Hernán Lavín Cerda, utiliza mis poemas como ejemplos de algo. Pero yo soy un muchacho totalmente desconocido, pues, ¿no? claro, claro. Eh, y entonces decido venir a México unas vacaciones con la mamá de mis hijos, ¿no? Que en ese tiempo no existían los hijos, claro,
y nos venimos de vacaciones acá, y yo digo, yo ya no tengo que vivir en Mexicali, ¿qué hago allí en esa universidad, Ah, no? Mando ahí una se carta hace la... y digo, yo no volveré más, adiós, ¿no? Entonces la señora que dirigía, ahora otra señora decía, oiga, ¿cómo me deja tirado? Sí, adiós para siempre, ¿no? Y entonces ya le pido a mi hermano Fernando que deshaga el departamento en el que vivo, ¿no? Y que venda las cosas o las conserve, que haga lo que le dé su gana, mi carro, lo que sea, ¿no? Y me quedo en la Ciudad de México a vivir. Le hablo a un hombre que era magnífico conmigo, un hombre muy bello que se llama Vicente Quirarte, a Wow. quien yo había escuchado en conferencias en Sinaloa y había platicado con él de poesía, el jovencito que yo era de 18 años, 17, una cosa así, ¿no? Entonces voy y lo busco y le digo, yo soy Bojorquez. Me dice, claro, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y le digo, fíjate que me gané este premio, que salió mi libro, quiero vivir en esta ciudad. Me dice, sí, y necesito trabajar. Ah, ¿y qué te gustaría hacer? Le digo, quiero trabajar en Bellas Artes, porque siempre he pensado que Bellas Artes es el lugar más hermoso de la cultura en México, ¿no? Me dice, pues sí, yo creo que sí, me dice, ¿no? Le digo, quiero trabajar allí. Déjame hablar con mi amigo, ¿cómo se llama el narrador este? Samperio, con mi Ajá, amigo Guillermo. Samperio, a ver si Guillermo. hay un espacio para ti allí. Y le digo, no, pero no quiero que hables. Bueno, si quieres, habla por teléfono con él. Yo lo que quiero es que hagas una carta con esa magnífica caligrafía que tú tienes, ¿no? Que saques una Waterman y hagas una carta a mano. Entonces me miró así como con gran ternura de, ¿qué quieres, este maldito loco, cabrón? Y me escribió esa hermosa carta. Ajá. Vicente, ¿no? Para su amigo Samperio. Yo llegué a su oficina que estaba en la Torre Latinoamericana frente al Sí. Palacio y me dijo, bueno, pues yo lo que tengo que saber de usted está dicho aquí. Por lo pronto, allá en la cloaca hay un lugar para usted. La cloaca era un espacio de la oficina donde estaban los poetas jóvenes, ¿no? Siempre inventando chingadera y media ahí. Y yo Ah, llegué y me instalé. Y luego me gané la beca de Limba, esas becas que desaparecieron y que en ese tiempo estaban en su estado final porque iban a nacer ya o estaban naciendo las del FONCA, ¿no? ajá. Entonces yo me gané esa beca de Limba y mi compañero era Jorge Fernández Granados. Wow. Nuestro maestro era Sandro Cohen. Entonces era muy bonito porque, pues, y por eso yo soy amigo de Jorge Fernández Granados, soy Entonces, colega de él y amigo querido de hace claro. todos estos años, porque juntos empezamos el trabajo literario al principio de esa década. Oye, Mario, pero no fue, bueno, lo que cuentas es como un cuento de hadas, o sea, y me alegro que sí, pero no fue difícil insertarse ahí en la Ciudad de México, no encontraste de pronto un ambiente hostil, digamos, el medio te trató muy bien, los poetas que encontraste ahí te empezaste a identificar, bueno, ahorita dices de Jorge Fernández Granados, gran poeta también, este, ¿cómo, cómo, cómo fue y luego Ah, esta conciencia de, obviamente, que empiezas a tener, que me interesaría mucho saber, Mario, esta conciencia de la tradición, esta conciencia crítica que tienes, esta conciencia este, de cómo va, digamos, caminando las diferentes vertientes de la poesía mexicana, etcétera, etcétera, latinoamericana, porque hay que entender, este es el contexto importante que antes no teníamos internet y de pronto lo olvidamos. Antes era los que estábamos en provincia, la jornada y poco más, y lo que caía de libros en la biblioteca, que casi siempre eran ediciones muy... Y Ciudad de México, pues tenía prácticamente todo lo nuevo. Para ti, ¿cómo fue todo eso, ese mundo que empezaste a vivir ahí? digamos que desde los 80 yo tenía ya una suscripción a la revista Vuelta, ¿no? Esa parte me la salté, perdón. Bueno, porque de pronto no habla uno de todo. Claro, Entonces claro. yo leo ahí en el año de 1986, junto con mi amigo Edgar, el Ajá. poema que está publicando. Es un poema inédito para nosotros. Sabemos que está apareciendo un libro en España que se llama, ¿qué se llama? Bueno, ahora voy a recordar el nombre.
y aparece un poema en el número 6, en la página número 6 de vuelta, que era la que estaba atrás de la página legal, y con esa se abría la revista siempre, y siempre era un poema maravilloso, ¿no? Claro. Borges, ¿no? 1986, Borges publicando allí Alguien sueña. No sé si recuerdas este poema, pero ¿cómo se llama? Los Algo, se llama su libro, que es el último libro de Borges, ¿no? Y que publica Alianza en una portada negra, ¿no? Pero bueno, nosotros no veíamos el libro porque apenas estaba saliendo en España y entonces como un adelanto publicaban en Vuelta, Octavio Paz está vivo, por supuesto, ¿no? Y dirigiendo la revista, y entonces uno le abre eso y empieza, ¿qué ha soñado el tiempo hasta ahora, que es como todos los ahora el ápice? Ha soñado cosas atroces. Y empieza la enumeración, ¿no? Compleja de Jorge Luis Borges diciendo qué es lo que ha soñado el tiempo, ¿no? Ha Claro. soñado el mar y la lágrima, dice en un momento, ¿no? El mar y la lágrima, ¿no? Ha soñado las generaciones de las hormigas y de los reyes. Entonces, claro, digamos que había sí información para mí, por supuesto, de la gran literatura, de la literatura importante que se estaba haciendo, leer de pronto a Ted Hughes allí, ¿no? Leer a grandes poetas, que eran las cosas que a mí me importaban, ¿no? Claro. Me recuerdo en 1990 yo tenía una hermosa novia allá en Mexicali, donde era el profe de taller, digamos, de poesía ya para entonces, ¿no? Wow. Y leemos en la jornada semanal una selección. La jornada semanal era revista en Sí, aquellos recuerdo, días. claro. Yo la coleccionaba también. Exacto. Entonces leemos el domingo en la jornada semanal una selección que aparece a partir de una antología que prepara Víctor Manuel Mendiola, de poesía alemana, ¿no? Con poemas verdaderamente prodigiosos. El libro se llama El sueño tiene su pared, ¿no? El sueño tiene su pared. Y el poema que yo estoy leyendo con esa novia bonita, que al final hace resultado poeta, ¿no? Estoy leyendo un poema que dice, que se llama El fin del arte, de Ernest Kunze, que creo está vivo aún. Mi amigo Michael Agustín luego me ha platicado de Ernest Kunze, que es uno de sus maestros allá. El poema dice, le dijo la lechuza al urogallo, no cantes el sol no importa. Entonces el urogallo sacó el sol del poema. Eres un artista, le dijo la lechuza al urogallo, y qué sombrío quedó todo. Wow. Fíjate qué belleza, es 1990, yo soy un niño, la niña hermosa que está a mi lado y yo alcanzamos a Claro. maravillarnos y pasmarnos con esta capacidad, ¿no? De Ernest Kunze, El fin del arte se llama el poema, ¿no? Que nos abre esta posibilidad de la expresión que está a muchos años luz de lo que en poesía mexicana se está escribiendo en ese momento, ¿no? Sí. Y ahí, Mario, eh, para retomar esto que decías, ahí empiezas a leer, digamos, a través de la jornada semanal que hacía esta revista, que después pasa al suplemento que conocemos, empiezas a leer también en la revista, me dijiste Nexus, Envuelta, ajá, Vuelta, vuelta. es verdad, de Paz. También Y, estaba la de Nexos, pero Nexos me parecía que era una revista que se interesaba más por la política, ¿no? y, Y no y por ahí, la ¿en qué literatura. momento empiezas a Y, como a reafirmar esta vocación poética, tus líneas poéticas, tus temas, tus poetas, todo esto que de alguna forma ya va a ir dándote esta personalidad del poeta que ahora eres? ¿En qué momento dices, a mí me gustan estos poetas, estas líneas, me gustan estos temas, me identifico con estos poetas en la tradición mexicana? Yo sé que a ti, por ejemplo, ¿en qué momento llegó para ser tan importante Eduardo Lizalde, por ejemplo? ¿Qué momento llegó para ser tan importante para ti Rubén Bonifaz Nuño? ¿En qué momento llegó Jaime Sabines? ¿En qué momento llegaron después Fernando Pessoa, obviamente, etcétera? ¿En esos años fueron o fue posterior a eso? ¿En qué momento pero te identificaste?
Sí, de pronto es difícil poner en una secuencia, digamos, lógica temporal, ¿no? Las cosas que se están viniendo como acontecimientos, ¿no? Claro. Em, Pienso, por ejemplo, 1984, estamos en el café de mi pueblo, si es 84, yo tengo 16 años de edad, ¿no? Ajá. Estoy por cumplirlos porque debe ser enero, primeros días de febrero, voy a cumplirlos hasta marzo, así que tengo 15 años de edad. Llega 15. mi amigo Alfonso Oregel con el sábado, él compraba el sábado, claro, ahí está otra forma de educación, el sábado de 1+1, ¿no? Sí. Que la primer crítica mía, la primer crítica que aparece sobre mi obra, la escribe Sandro Cohen en el sábado de 1+1, que está Ajá. dirigiendo este señor famoso Batis, ¿no? Sí. Y todo está, una parte de la literatura real está ocurriendo allí, la discusión está ocurriendo ahí. Ajá. Entonces, que tú tengas una reseña de tu libro allí, hombre, era verdaderamente participar de En la la discusión. discusión, Claro, de la poesía, ¿no? claro. Y además tu primer libro, y te digo, eres ese muchacho, ¿no? Entonces, 84, llega mi amigo Poncho Oregel, Alfonso Oregel, el narrador, el poeta, el ensayista magnífico, escritor de literatura infantil, ¿no? Con quien yo tengo una relación de amistad de muchísimos años. Él es un poco mayor que yo. eh, Tenía una revista que se llama Manchas de Tinta, donde yo colaboro, ¿no? En mi pueblo, en Los Mochis, pero ahí ya hay conversación de literatura. Te estoy hablando de 80s. Ahorita Ah, me pasé a los 90 muy rápido porque me preguntaste cuándo sale mi libro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero digamos, los primeros poemas publicados y todo eso ocurren en Sinaloa en los 80. Entonces él llega al café, es sábado, y dice, Germán Efraín Bartolomé ha ganado el premio Aguascalientes. En ese tiempo todavía a Efraín Bartolomé lo conocíamos como Germán Efraín Bartolomé, ¿no? Ajá. Y le digo, fíjate, ese premio un día lo voy a ganar yo. Entonces mi amigo Poncho, por supuesto, dice, este insecto, ¿cómo se Se atreve a ríe. hablar de esa Ah, manera, no? ajá. Que yo soy un muchacho de 15, cabrón. Ah, Me dice, tú no sabes lo que estás diciendo. Le digo, sí, quizá no sé lo que estoy diciendo, pero eso va a ocurrir en el futuro. Y claro, lo hago encabronarse muchísimo porque su maestro, Germán Efraín Bartolomé, mi maestro, por supuesto, a quien estoy conociendo ese día, ¿no? Su nombre, ha ganado el premio Aguascalientes, es decir, ha alcanzado, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la literatura mexicana, el momento más alto, ¿no? sí. En su posibilidad de desarrollo político, ¿no? Entonces tú piensa en eso, estamos hablando de 84, ¿no? Con música solar, ¿con cuál ha ganado el premio? Con música Música solar, solar. creo, Música sí, solar. 1984. Sí. Entonces en febrero, debe ser enero 31 porque la gente se reúne en torno del premio, ¿no? Y bueno, para mí hay signos todo el tiempo. Ahora que ya estábamos en los 90, este vínculo con Bellas Artes, ¿no? Ir a la tertulia de la lechuza, del hijo de la lechuza en Miguel Ángel de Quevedo. Yo vivo aquí a 40 metros de la Ajá. misma calle Miguel Ángel de Quevedo, con don Rubén Bonifaz, ¿no? Y todos sus amigos allí. Yo llego allí porque le ha pedido Vicente a mi amigo Héctor Carreto que me lleve a comer tacos con don Rubén Bonifaz, donde estarán reunidos todos, donde estará mi tutor, eh, Sandro Cohen, ¿no? Donde estará Marco Antonio Campos, maestro querido de nosotros Claro. de hace mucho tiempo, ¿no? La gente en torno de don Rubén Bonifaz es 1990, 91. Yo tengo unos 21, 22 años, ¿no? Y estoy trabajando con Héctor Carreto en la selección del premio Aguascalientes de ese año, 1991. Entonces es enero, eh, porque estamos trabajando ya en la selección final que va a leer el jurado. El jurado va a ser, creo, Vicente Quirarte, Alichu Macero, de ese año. Ajá. Entonces, hay un procedimiento que se hace para leer el premio Aguascalientes, donde hay una selección previa y entonces eligen a poetas jóvenes para que hagan esta selección, ¿no? Hagan una propuesta razonada de su selección. Entonces, si por ejemplo eran 200 los libros que competían ese año,
100 fueron leídos por mi amiga Rosana Elbridge y 100 leí yo, y Héctor Carreto coordinaba el trabajo de nosotros dos, pero además tenías que elegir, si te tocaban 100, tendrías que elegir 10, digamos, ¿no? Un 10% del corpus, y tenías que explicar por qué los eliges. Entonces yo gané la selección, digamos. El que gana el premio lo elegí Claro. yo, Claro. y es el poeta Morábito, Fabio Morábito, Ah, ¿no? Y entonces por allí, bueno, deben conservar, me imagino, en el archivo de Limba, la selección que yo hice y los argumentos que presenté de ese libro y de otros 10 que eran claro. magníficos también, ¿no? Es decir, ¿quién gana el premio Aguascalientes? Yo no lo sé, a lo mejor es algo de la estrella, a lo mejor son otras cosas, ¿no? El destino, lo que sea, pero siempre quedan en la selección final, es decir, lo que discute el jurado, 10 libros excelentes que o van a ganar el premio en otro año, o van a ganar otro premio de importancia, o van a ser leídos con mucha atención por la poesía mexicana, por la comunidad de la poesía mexicana. No es que el que ganó sea el mejor, Claro. necesariamente. Es el mejor según ciertas circunstancias del momento, según también a veces pienso que el premio Aguascalientes define de algún modo los temas y los intereses de la poesía mexicana. ¿Qué es lo que se anda leyendo? ¿Qué es lo que le anda importando a la gente? Luego he pensado en eso porque de pronto ganan libros que no me gustan y digo, ¿por qué no me gusta? Bueno, no me tiene que gustar, tengo que entender qué es lo que se está leyendo, Es ¿no? verdad. Oye, Mario, háblame de una cosa que me interesa mucho porque, bueno, los que van a escucharte se van a dar cuenta de que eh, me lo tienes que decir, lo voy a decir así, como si fuera la fatalidad, como que tú estuviste predestinado para todo esto, ¿no? O sea, como si tú tenías esta intuición, esta premonitoria de voy a ganar el Aguascalientes, me quedo en Mexicali, voy a trabajar aquí, trabajaste, me voy a Ciudad de México, aquí me voy a quedar, hablaste con Quirarte y entras a Bellas Artes. O sea, ¿crees en esta predestinación tan potente que tú puedes ver con toda claridad y decir, voy a hacer esto y lo voy a hacer en esta fe, en esta determinación? Porque esta trayectoria ha sido maravillosa. O qué piensas sobre eso, ¿no? Como poeta, como ser humano, como decir. Y luego lo que han hecho después con Círculo de Poesía, que ha sido un proyecto maravilloso. Pero háblame un poco de esta magia, ¿no? De tu vida, digamos, en la cual solo te has alimentado prácticamente de poesía desde que eras un niño, pues, ¿no? Y yo fíjate que mi intuición no me equivoqué en el sentido de que yo siempre he creído y siempre lo he dicho en corto, en reuniones privadas, que, que tú transpiras, digamos, poesía y ahora que me dices cómo vienes, pues lo creo así, pues, pero esta cosa de que parece casi de película, ¿no? De llegué y vi, vencí, ¿no? Cuéntame un poco sobre eso, cómo lo has vivido, pues, ¿no? O sea, ¿qué has pensado sobre Luego, luego mi amigo Rubén dice que solo cuento las cosas bonitas que me pasan y se me olvidan las feas que me pasan. Bueno, cuéntame una A lo fea, mejor sí. es cierto, ¿no? Sí, A lo mejor es verdad. Pero con estas que bonitas que me pasan, me basto y claro. me es suficiente y no me detengo en las otras, ¿no? Em, si alguien quiere esculcar ahí, bueno, pues que lo haga con todo gusto, pero que no me pida a mí que yo lo haga, ¿no? Claro. La idea de destino, la idea de predestinación. Yo nací en un pueblo que se llama Los Mochis, que es un pueblo del norte de Sinaloa. Es una ciudad muy singular en algunos sentidos, ¿no? Ahí ocurre, por ejemplo, en el siglo XIX, una colonia de socialismo utópico. Entonces, tú imagínate eso, es un territorio donde viven extranjeros que van a ser una comuna socialista al modo de Fourier allá en Europa, ¿no? Al modo de los kibbutz, ¿no? Eh, una sociedad comunal, y ellos inventan este tren que va de Topolobampo hasta Chihuahua y que iba a llegar a Nueva York, porque es el punto más cercano entre Nueva York y el Océano Pacífico.
No San Diego, que está un poco más salido, no San Francisco, que todavía está más lejos, ¿no? Sino Topolobampo. Topolobampo es el punto más cerca que hay entre Nueva York, o sea, el Atlántico, y el Pacífico. Entonces ellos decían, si recibiéramos mercancías de Asia, las podríamos enviar a Nueva York por el tren y que éstas fueran a Europa más rápidamente que ir por abajo de África, ¿no? Como habían inventado los portugueses. Bueno, pues ese es Los Mochis. Yo nací ahí, es una ciudad relativamente joven, ¿no? Es decir, podríamos remontar hacia 1886 cuando empieza a explorar Albert Kinsey Owen, el hombre que va a fundar esta colonia, y que, bueno, formalmente es a partir de 1903, ¿no? Que se le da la fecha de fundación, aunque ya vivía gente allí, ¿no? Desde 1880 y algo, ¿no? Además de los nativos, es decir, otro tipo de gente, una sociedad eh, ya instalada allí, ¿no? Entonces, bueno, es un valle riquísimo, es un valle agrícola, donde todo crece y crece de un modo maravilloso, ¿no? Y solo hay una elevación de tierra interesante al que se le conoce como Cerro de la Memoria. Como esta gente hablaba en inglés, los de la colonia, pusieron allí el panteón porque es el lugar más visible desde todo el valle y si tú querías recordar a tus muertos, mirabas hacia allá, mirabas al panteón, mirabas hacia el cerro y abajo estaba tu ser querido, ¿no? Allí inicia el panteón de la zona de la ciudad y se llama, por tanto, en inglés Memorial Hill, que la gente en un cognado, ¿no? Fácil de resolver, le ha puesto el Cerro de la Memoria. No. ¿No? La colina de la memoria, el cerro de la memoria, y así se llama, el cerro de la memoria. También está la función topográfica. Memoria se le llama a la forma de elevación de tierra que permite sacar los kilómetros y los metros y las líneas que hay en un entorno, ¿no? Para hacer mediciones topográficas, geodésicas y todo esto, ¿no? También se le llama memoria. Entonces, cuando yo nací, ¿no? En ese lugar, pues una de mis preguntas fáciles era, ¿en qué se parece mi cerro a la memoria, ¿no? Así como el de la silla se parece a una silla o el cerro del elefante, el cerro Tetas de Chiva, que hay uno muy bonito en Culiacán, se llama Claro. Tetas de Chiva, ¿no? Y que siempre está como su figura vinculada, ¿no? A una forma abstracta de identificación. Yo decía, ¿en qué se parece mi cerro, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay predestinación, porque esencialmente la poesía es memoria. Claro, Eso lo sabe alguna gente que se educa bien y sabe que las musas tienen un padre. claro. Eso lo explica muy bien Hesiodo rápidamente, porque dice que el papá de ellas es Zeus mismo, es decir, el rayo, ¿no? ¿Qué es el rayo? El rayo es esta súbita, este súbito sobrecogimiento de luz, de iluminación que destruye y que ilumina el tiempo, ¿no? Y que otra gente podría decir que es la inspiración, ¿no? Es decir, este súbito sobrecogimiento emocional, ¿no? En el cual tú hablas algo que te excede, algo que está más allá de la inspiración. Pero poca gente sabe quién es la madre de las musas. Tú sí lo sabes y yo también, y lo vamos a decir aquí. Es Mnemósine, la diosa del. Entonces, para producir poesía, tú vas a necesitar el poder de Zeus, el rayo, ¿no? La inspiración, este sobrecogimiento, ¿no? La iluminación y por el otro lado, la memoria. Si yo ya nací en el lugar de la memoria, Ya, wow. cerro de la memoria, yo de pronto entiendo, y es por eso que le he puesto a uno de mis libros así, el rayo y la memoria, No. ¿no? Entonces, de estos elementos estaba yo ya construyendo mi manera de sentir el destino. Sé que eso de pronto puede ser molesto para algunos, ¿no? Que alguien pueda decir, ah, bueno, este cree que, ¿no? Este creyó y cree, y además parece que lo cree muy en serio, ¿no? Porque lo repite, Sí, que estaba predestinado para hacer la poesía, ¿no? sí. Para hacer la poesía, para Pero así vivir es, la pero poesía. así es, Entonces, Entonces, cosas que me pasaban, por ejemplo, esta preocupación
la preocupación natural de las familias. Bueno, ¿y de qué vas a vivir? Es la pregunta, ¿no? Tú resolviste rápido porque dijiste, yo voy a ser profe, ¿no? Y ahí está seguro, ahí no va a pasar nada, pero yo decidí por la calle, andar en el mundo. Una vez fui funcionario, es algo que no me gusta tanto porque uno tiene que, de alguna manera, moderarse hasta en las opiniones, ¿no? Y hasta en las opiniones de poesía, que es lo que me resulta más insoportable. O sea, ¿no? Puedo moderarme en mis opiniones políticas, incluso estéticas en general, pero la poesía ahí sí ya no puedo, ahí sí ya se me acaba la paciencia, ¿no? Pero a cambio doy, fíjate, eso es importante, a cambio doy un trabajo constante. Es decir, yo me despierto en la mañana y yo ya estoy leyendo poesía de otras partes del mundo, estoy viendo cómo se va a traducir, cuándo la vamos a publicar, de dónde voy a buscar el financiamiento para esa publicación, ¿no? Estoy respondiendo correos, estoy atendiendo el tema de la poesía. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, a cambio, puede ser que yo no les guste, está bien, no tengo por qué gustarles, pero nadie va a decir jamás que yo pasé un día sin poemas. Ajá, y que no te entregaste totalmente a la poesía. Una hora, ¿no? Una hora sin ella, ¿no? Mario, ahí quiero tocar dos temas finalmente, porque te lo dije al principio, no vamos a terminar nunca, obviamente. Yo tengo 1000 preguntas que hacerte, pero me interesa mucho dos cosas. Una, eh, eres un poeta ya con una madurez, eh, obviamente, eh, a prueba de balas, ¿no? Como poeta, tienes un gusto muy especial, etcétera. Eh, para ti la poesía, tus libros, tus poemas, háblame un poco sobre esta construcción de tus libros, del poema, de tus temas que te obsesionan, de cómo vas configurando, digamos, o tanto el poema o conjunto de poemas, y qué temas te obsesionan, te interesan, ¿no? Que hayan estado ahí como siempre, como un martillo constantes en tu poesía, pues, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se da ese proceso en ti? Quiero decir en un minuto una forma de elogio para tu trabajo que siempre me fascinó desde que nos conocimos. Este interés por hacer una suerte de ordenación de tus lecturas. Yo entiendo que cuando nos invitas a una antología o algo, lo que estás haciendo en realidad es una forma de ordenar tu propia preocupación, ¿no? Sí, sí, Cuando claro. nosotros, mi amigo Ali, que es un hombre brillantísimo, poeta magnífico, ¿no? Y los demás amigos que estamos en Círculo de Poesía, cuando pensamos en esa revista, en realidad en lo que estamos pensando es cómo ordenamos todo esto que nos gusta tanto, ¿no? Claro. Cuando hacemos una colección de libros, una editorial, lo que estamos haciendo es ordenar aquello que de por sí hacemos. Yo hago de pronto una columna para Círculo de hace muchos años que se llama Apuntes para una literatura ancilar, que es una propuesta que hace de algún modo Alfonso Reyes cuando habla de esta palabra ancila, ¿no? Que quiere decir sirviente, servicio. Y entonces yo digo que el ensayo es una suerte de literatura de servicio, ¿no? Entonces por eso se llama Apuntes para una literatura ancilar. Es decir, no es literatura en el sentido de mi vocación de creación literaria, sino la conversación que yo estoy haciendo de servicio al respecto de los otros. Es decir, oigan, estuve leyendo este poema de la tradición escocesa, ¿no? Una balada escocesa que aparece en la antología de Child, es la número 12, en fin, y me aviento un rollo sobre eso entonces ensayé una traducción a partir del escocés, ¿no? Claro. Veamos la diferencia entre blood y bluid, ¿no? Y cosas loqueras que yo traigo, ¿no? Y ahí la pongo y ahí lo comento. O bueno, he estado leyendo el poema de Nezahualcóyotl en estas versiones y apunto las versiones que he estado leyendo y son como formas de ordenar en mi trabajo. Entonces, cuando tú me invitas la primera vez a una antología, yo veo que lo que estás haciendo es tratar de ordenar lo que tú miras. Cuando Claro. me invitas junto con Yair al otro libro en el año 2004, estamos cumpliendo 20. 20 de aquella publicación, imagínate, ¿no? Tú lo que estás diciendo es
Bueno, vamos a tratar de entender cuál es el proceso que ahora vivimos en literatura, ¿no? Entonces nos pides una poética, nos pides que pensemos en la escritura de poesía, ¿no? ¿Y qué con eso? Así, por ejemplo, cuando haces esta hermosa colección donde amablemente me invitas, yo entiendo que tú estás ordenando tu manera de leer la poesía y nos dices, ah, bueno, miren, esto miro yo. Eso ¿Eso combate otras formas de lectura? No, lo que es una primera palabra en la conversación. Yo les propongo esto, ustedes díganme qué me proponen, ¿no? Y estoy listo para escuchar, ¿no? Así igualmente cuando me preguntas por Lizalde, por Bonifaz, por Alí Chumacero, ¿no? Por don Jaime Sabines, yo estoy también tratando de ordenar, estoy en Tijuana, tengo 28 años más o menos, es el año de 1995, 96, quizá 97, ¿no? Yo debo tener menos de 30 años. Y entonces empiezo a publicar una colección de libros hermosos, déjame ver si están por aquí. Bueno, aquí está alguno al menos, ¿no? Ah, De Lizalde. Pero bueno, empezamos con Carlos Pellicer, que está cumpliendo su centenario, entonces debe ser 97, ¿no? Es el centenario de Pellicer, que siempre ha sido difícil de identificar porque él mismo ha dejado muchas huellas borrosas al respecto de su edad de esa edad. nacimiento. Él mismo se colocaba no en 1897, sino en 1904, ¿no? Esa le gustaba, él se sentía bien en esa edad, Del ¿no? siglo XX. Exacto. Bueno, entonces empezamos con Pellicer y luego viene don Jaime Sabines. Yo, en una forma muy atrevida, soy funcionario y le escribo y le digo, oiga, nos gustaría publicar un libro suyo. Y me dice, bueno, ya no cuento, sino en otra te cuento cómo fue exactamente todo ese relato, Maravilloso. ¿no? El asunto es que yo publico un libro de don Jaime y no Wow. tengo 30 años, publico su poesía amorosa porque estoy ordenando mi manera de leer la poesía mexicana, ¿no? Y entonces me he regalado una suerte de diplomado de Estado Mayor en poesía mexicana, ¿no? Siendo el editor de Jaime Sabines, de Eduardo Lizalde, de Rubén Bonifaz Nuño, de Alí Chumacero, ¿no? Eh, pues porque estoy interesado en saber cuál es la poesía mexicana, de qué está hecha esa poesía mexicana y quiénes son sus grandes maestros, ¿no? Años después voy a trabajar con Lizalde en su revista por muchos años, 40 números de la revista Biblioteca de México, Wow. que en su época, la época de Lizalde, creo que fue la mejor revista de letras que pudimos hacer en México, ¿no? Con la colaboración de muchísima gente y de la cual fui editor asociado, ¿no? Cuando ganamos el Premio Nacional al Arte Editorial. De ahí entonces que yo me siento artista editorial, ¿no? Oye, Mario, y ahí cuando haces esta transición sin llegar a, digamos, a decir nombres ni nada, pero hay un rompimiento, digamos, en una línea en la tradición poética mexicana de los autores más recientes, algunos de alguna forma identificados con ciertas élites culturales, instituciones, etcétera. Y tú, rebelde siempre, rebeco desde niño, ¿no? Hasta la fecha, empiezas a hacer, háblame finalmente de este gran proyecto que es Círculo de Poesía, que inician este gran proyecto que se convierte primero en una cuestión como alternativa a lo que estaba sucediendo, ¿no? Con la élite poética, por decirlo así, pero ahora ya se ha convertido pues en la propuesta central de lo que está, digamos, el cónclave en el que se está moviendo no solo la poesía mexicana y latinoamericana y en lenguas españolas, sino de todo el mundo, pues, ¿no? Háblame un poco nada más sobre eso, Muy ¿no? rápido. Es el año 2007. Me invitan a la revista Tierra Adentro, mi amigo Rogelio Guedea Noriega a publicar un poema porque van a dedicar un número a la poesía. Y yo me acabo de ganar el premio Aguascalientes, así que tengo un lugar para ese número que se corresponde con lo que está pasando en la calle. Mi amigo Rogelio Guedea invita a otros de mis amigos a que colaboren y estos no son publicados, a pesar de que Rogelio los ha elegido.
Y entonces nos preguntamos, ¿de verdad necesitamos a tierra adentro para ser poetas en este país? ¿O podemos nosotros construir un sistema en el cual no dependamos de otro tipo de consideraciones para que la poesía logre su propósito? Entonces decimos, bueno, pero tendríamos entonces que hacer un lugar donde al mismo tiempo, en portada, puedas encontrar a alguien, a un maestro como Ernesto Cardenal, o como a una premio Nobel como Luis Gluck, y a un muchacho de Guanajuato que nadie conoce, y a un muchacho de Colima que nadie conoce, que no es amigo de Rogelio Guedea, de Carlos Ramírez Huelvas, que son los grandes poetas de Colima, que nunca lo han visto, pero que tiene un poema maravilloso que tenemos que publicar. Y así nace Círculo de Poesía. Nace Círculo de Poesía como un espacio distinto, no el único, no tiene que ser el prioritario, pero una posibilidad de conversación con los otros. Entonces, Círculo de Poesía nace por ese número que tú coordinaste y donde amablemente me invitaste a participar y que luego se convirtió pues en el cascajo que ahora es Tierra Adentro, ¿no? Y que dejó, y a partir de ese número empezó a decaer de modo tal que ahora pues no sé quién le pueda tener interés a esa revista, ¿no? Y ahora tienen publicaciones, es una revista alrededor de la cual suceden congresos, se lee la poesía, se traduce la poesía de todo el mundo. Es para mí, es como te decía, es un nodo muy importante para la poesía en lengua española y obviamente de, eh, de todo el mundo, pues, porque atraen a través de las traducciones. Te digo, yo estoy leyendo esta traducción de Indira Díaz, ¿no? De ¿Sí? este poeta fabuloso, ¿no? Letón, del que voy a Ajá. hablar ahora en la Sinfonía de los Libros. Mario, finalmente dime, por Bueno, favor, y al respecto de eso, bueno, sí, la gente puede consultar el catálogo que estamos publicando materialmente en libros físicos, ¿no? Libros de papel. Ahora hemos publicado Versópolis, que es una antología de 82 poetas de toda Europa, 36 lenguas, 27 son los países de Europa, pero sus lenguas son más allá de 27, que son en las que se reúnen ahí 36 en todos los alfabetos que te puedes imaginar, ¿no? De pronto ahí hay gente que está escribiendo en cirílico, etcétera. Y entonces hemos inventado algo que se llama la Escuela de Traducción de Círculo de Poesía, una ah, suerte de traducción colegiada que hacemos entre todos, ¿no? Discutiendo por qué elegir esta palabra y no otra, ¿no? Cómo surge mi maravilloso. poema, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, somos gente muy ordenada en ese sentido, aunque parece que estamos hechos un desmadre, y sí, pero ese desmadre tiene un orden allá en el fondo, ¿no? Es Claro. decir, se siguen haciendo cosas de ese tipo. No, por Ahora en noviembre supuesto. salió ese libro, es decir, es un libro reciente, está Sí, en las sí, librerías. lo tengo que conseguir, obviamente, pero ha sido, dime ahora, Mario, con respecto a tu obra, Sí. este, y en este momento de tu vida, digamos, como poeta, con esta gran, obviamente, trayectoria que tienes, en este encuentro que has tenido con grandes poetas, yo sé que Elizalde fue muy cercano a ti, un gran poeta, este, Ali Chumacero, ¿no? También de él voy a hablar precisamente ahora que presente este libro de Adolfo Castañón, muy bueno, que hizo, que se llama A Tres Voces, sale Ali Chumacero y tiene unos encuentros Castañón que narra un encuentro hermoso con él. Digo, nos podemos pasar aquí todo el día, pero me gustaría que me dijeras, Mario, ¿qué estás explorando ahorita en tu poesía? ¿Qué te está interesando? ¿Qué estás haciendo ahorita como poeta, ¿no? Bueno, te cuento que acabo de terminar un periodo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es donde yo puedo participar, ¿no? Y que dura 3 años. Y entonces yo propuse un material de poesía documental, porque era algo que a mí me interesaba explorar más. Ya antes he practicado en un libro que se llama Memorial de Ayotzinapa, ¿Cómo no? que apareció por primera vez en el año 2016 y que yo escribí digamos, al calor de lo que estaba ocurriendo en esos días de septiembre de 2014, y aparece en Visor en España en 2016,
y luego la hemos reproducido en México en varias ediciones. Ahora mismo va la quinta edición de Memorial de Ayotzinapa, y quizá haya una sexta, dependiendo de lo que ocurra en septiembre, cuando seguramente el presidente hará un reporte del momento en el que van las investigaciones y de sus conclusiones, ¿no? Al respecto de la observación de estos procesos que le han llevado estos 6 años, ¿no? Es decir, ahí quizá todavía no se entiende. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Esta poesía documental, la poesía de Memorial de Ayotzinapa, alcanza muy buenas cosas. El gran crítico, que es Evodio Escalante, escribe una nota muy elogiosa al respecto de este libro, que a mí, bueno, me apena un poco porque he destruido completamente el libro tal cual lo leyó y lo elogió, porque también creo en eso. Creo que si alguien te elogia, tienes que poner en tela de duda, ¿no? Aunque él Claro. usa palabras magníficas como eternidad, como magistral, Ah, cosas que, viniendo de Bodio, que es este crítico ah, verdaderamente prístino que tenemos de ah, la poesía mexicana, ¿no? Pues era suficiente para no volver a tocar el libro. Pero luego yo me di cuenta que mi libro contaba mentiras, porque eran las mentiras que conocíamos del periódico, de la claro. tele. Entonces, conforme fue avanzando la investigación, yo tenía que ir Cambiando. modificando mis poemas, de modo tal que mi libro a lo mejor es ilegible al respecto del primero, ¿no? Que se Ujú. publicó, pero yo quería cumplir este tema de lo documental. Así que he escrito para el Sistema Nacional de Creadores, que acabo de terminar, 3 materiales. El primero, entendiendo al documento, ¿no? Como la fuente original de un procedimiento poético, y entonces he hecho algo sobre eh, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Ah, su wow. viaje que hizo, que empieza en Florida y que termina en Guasave, Sinaloa, ¿no? Allí es donde termina en Culiacán, digamos, termina Ah, el viaje, ¿no? Y luego al siguiente año he escrito algo sobre mi pueblo y sobre esta sociedad utópica a la que me referí, ¿no? De donde sale el Chepe, este famoso tren, y bueno, Topolobampo como el centro del mundo, ¿no? claro. Mi pueblo. Y bueno, a partir de unas fotografías de un señor que se llama, bueno, ahora no recuerdo, Kira creo que se llama. eh, Ajá. él toma fotografías de todo el procedimiento que ocurre cuando la colonia, y entonces yo a partir de sus fotografías voy El recomponiendo la historia procedimiento. posible, ¿no? Y de Ah, documentos, archivos, etcétera, que están en Estados Unidos. Y finalmente, una suerte de guía de museos. Bueno, no quiero decir que es una guía porque no le sirve a nadie como guía, pero es mi paso por museos de la Ciudad de México, donde el documento ya es el museo, ¿no? Donde el documento es una pieza, por ejemplo, claro. ¿no? Y entonces mis sobrinitos que luego me visitaban decían, pero no estás trabajando, tío. Les digo, este es mi trabajo. ¿Cómo? Sí, venir con ustedes aquí al museo. No, ¿a poco te pagan por eso? Y yo, sí, pagan, ¿no? Y Ajá. entonces, claro, yo iba a los museos de la ciudad, no lo puedo agotar, ¿no? Es un trabajo que son más de 100 museos los que tiene la Ciudad de México y todos interesantísimos, ¿no? Entonces a veces habla una pieza, a veces hablo de una pieza, a veces la pieza habla, ¿no? Ajá. A veces un entorno habla, ¿no? Porque muchos son hermosos edificios antiguos, ¿no? Una fuente, por ejemplo, puede estar hablando allí o contándose una historia en torno de ella, además de los cuadros que se exponen o las esculturas, en fin, piensa nada más en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? ¿Cuántos libros en poesía se No, pueden hacer desde ahí, ¿no? una Entonces locura. ha sido como muy venturoso, así que ya no más poesía documental, ya estuvo de eso, ¿no? Ya Ajá. no quiero hacer más de esa cosa. Y entonces voy a buscar un camino. Tengo yo muchas ganas de recuperar algo del sonido popular. Es Ah, decir, yo soy un poeta entrenado, yo puedo escribir en sonetos, décimas, ¿no? Cualquier tipo de estrofa, y entonces hacer algunas evoluciones en el verso tradicional, que es ah. algo que además a mí me interesa, ¿no? Me interesa desde siempre. Sí, Y bueno. entonces creo que en los libros ha quedado un poco qué es lo que me interesaba, ¿no? De, De pronto desde un libro como
como Contradanza de pie y de barro, que es un libro que Me está gustó escrito en mucho. Sí, alejandrino todo el claro, tiempo, ¿no? sí. Bueno, cosas así. Bueno, por él yo te conocí, por ese libro y por esos versos, digamos, por esos poemas. Yo te antologué para Árbol de Variada Luz y ahí nos conocimos, fue el primer encuentro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sé que tienes una gran devoción y un gran conocimiento de toda nuestra tradición y sobre todo de la poesía también, medida, de los pies, de los ritmos, de todo el conocimiento, ¿no? Hay algo que estoy haciendo en traducción, Rogelio, que yo creo que también es importante. Ahora mismo Sí, está a punto de salir por la UNAM una antología importante de Pessoa de más de 300 páginas, ¿no? De todos los Pessoa, bueno, no de todos los Pessoas, quiero decir, de los principales autores de Pessoa, que son 4, ¿no? Además de un narrador, Bernardo Suárez, ¿no? Que también está incluido ahí, pero está incluido en verso, porque Bernardo Suárez escribía poemas también, ¿no? ujú, ujú. Poemas medidos además, ¿no? ¿Y esa Y sale en poemas y ensayos o dónde sale? esa sale en Poemas y Ensayos a invitación de mi querido maestro Marco Antonio Campos. Y bueno, recuerda que en esa colección, que inició en 1960, hacia el año 1962 aparece la antología de Octavio Paz, Ujú. de Fernando Pessoa, con la cual empieza el conocimiento de Pessoa en América. Y luego, ¿cuántos años después? Pues como 40 años después, ¿no? Más, Viene, 40, como 60 años viene después, la tuya, viene claro. la misma, ¿no? Digamos, a reponer, digamos, o poner en limpio aquel Claro. primer acercamiento que hizo A Octavio. Y seguir, a entonces, seguir organizando, dijeras tú, seguir exacto. organizando, ¿no? Releyendo la tradición, etcétera. Y es el mismo modo en que se entiende la poesía de Pessoa, porque en el 62, apenas hasta está publicándose todavía la obra de Pessoa, ¿no? Se supone que en una primera etapa se concluye en 1982 con el libro del desasosiego, en Claro. la edición de Jorge de Sena, y se acaba la Ática, que era esta colección que se inventó para publicar la poesía de Pessoa, la literatura de Pessoa, y que duró 40 años. Ahí empiezan los trabajos de esta mujer que se llama Teresa Rita López, ¿no? Y ahora mismo Jerónimo Pizarro, un poeta portugués de Colombia, es el hombre que más sabe, ¿no? Jerónimo Pizarro, el hombre que más sabe de Fernando ahora. Y bueno, y que tuve ocasión de conversar con él en la Feria de Guadalajara, ¿no? Y de compartir con él algún rato de su maravillosa sabiduría al respecto de Va. Fernando. Así que he publicado allí la poesía completa de Alberto Caeiro. Ahora mismo en Chile ha salido El Guardador de Rebaños, Sí, publicado en sí, yo extenso. lo reseñé. Y bueno, Mara- ha salido también eh, otras cosas, otras formas de leer, ¿no? Una edición de Ricardo Reis Ajá. del Rubaiyat de Omar Khayyam, ¿no? Pero en Órale. edición de Ricardo Reis. Ahora está para la imprenta la edición de Álvaro de Campos del Canto a mí mismo de Walt Whitman, y Wow. que es un poco como esta cosa, la aportación que yo voy a hacer, que es, yo no voy a tener que ver con los archivos, para eso ya gente mucho más entrenada que yo y desde Lisboa lo está haciendo, sino cómo vamos a interpretar eso que ya está publicado, ¿no? Claro. ¿Cómo es que leía Pessoa? O Ujú, cómo leían sus amigos, ¿no? Entonces, ujú. por eso yo digo que la poesía de Ricardo Reis está totalmente influenciada, por supuesto, por el Rubaiyat de Omar Khayyam en la versión, por supuesto, de Fitzgerald, ¿no? Eh, y en el caso de Álvaro de Campos, su maestro es Walt Whitman, ¿no? Publicó la antología esta de poemas perdón, la poesía completa de Caeiro, pero con un tomo que lo acompaña que se llama El Argonauta de las Sensaciones Verdaderas, que son toda la crítica que sobre la obra de Eso. Alberto Caeiro prepararon los heterónimos, ¿no? Wow. Y es otro tomo, pues, de otras Ah, 300 páginas, ¿no? ah. Además de su... Entonces estoy en eso y eso me alegra muchísimo, me divierte mucho en el día, ¿no? Estar estudiando, revisando los materiales de Fernando Pessoa y sus amigos. Mario, es fascinante, man. Fascinante todo lo que dices, todo lo que has comentado. Como te dije al principio, va a ser muy difícil terminar esta conversación, que por supuesto no Claro. vamos a terminar, pero la verdad que te agradezco mucho, Mario. Eres, francamente te lo digo,
un dechado del conocimiento poético de nuestra tradición. Has hecho muchas cosas junto con otros poetas que ya conocemos, Ali Calderón, etcétera. Y sin duda esta misma conversación y todo lo que has dicho, ¿no? De manera enciclopédica, va a servir mucho también para enriquecer este panorama y para seguirnos reorganizando y reflexionando y pensando y que sigan surgiendo proyectos y todo, porque creo que ese es para eso sí estamos totalmente, me queda claro, predestinados. Y bueno, tú lo he dicho siempre, eres una pasión, la pasión poética eh, con cuerpo, digamos, y eso me encanta que transpires siempre poesía, que tengas tanto que decir, que tengas tantas referencias, tantos proyectos, tanta exploración y tanto lo que era tu papá, un agente viajero, ¿no? Que siempre va llegando a diferentes estaciones, se va parando en diferentes pueblos, va descubriendo, siempre con la misma mirada curiosa e incansable que tienes. Así es que te agradezco muchísimo esta conversación, amigo, y vamos a seguir, obviamente, conversando como siempre, cada que nos encontremos en donde sea posible. Muchas gracias, Mario. Querido Rogelio, muchas gracias. Te abrazo, abrazo a toda tu familia, tus hermosos hijos, tu esposa y los amigos de Colima con quien siempre me siento muy bien, siempre me siento en casa. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.